Buenos días, comenzamos ya la retransmisión de esta nueva jornada en División de Honor B, Grupo A, desde As Lagoas Marcos Ende, desde el Cubi, con un bonito día después de las lluvias caídas, pero hoy afortunadamente brilla el sol. Tenemos el campo castigado y allá estaremos. Bueno, pues nada, Caleido Universidad de Vigo Rugby hoy recibe en esta nueva jornada al líder destacado de la clasificación, un partido en el que los gallegos pues no tienen nada que... Sale ahora Caleido Universidad de Vigo Rugby al terreno. Vemos ahí a Maca. Y tenemos todo preparado ya para esta nueva misión en donde contamos una vez más con nuestro jugador Marcos de las categorías inferiores. Marcos, buenas, un saludo. ¿qué tal? Buenas. Estamos Después aquí del éxito de la jornada anterior, lo traemos de nuevo a esta retransmisión. Y contamos igualmente con Carlos Pazos, esta vez a la cámara. Carlitos, que nos ha hecho una mano, y aquí estamos dispuestos a empezar en esta humilde retransmisión dentro del canal de retransmisiones del Rugby Club en YouTube, en el que ya sabéis, darle like y suscribiros. Y continuamos. Vamos a darle ya al tiempo en cuanto Repite. el árbitro ordene el inicio, y ahí vamos. Estamos ahí, primer rack de este partido. Getxo Vigo Rugby. Ganado por Getxo, que sale con patada. Saca la patada Recepción Getxo. de Vigo, parece ser, ¿no? Hay un rack, lo limpia Vigo, es para Vigo. El rack es para Vigo. Carlos de Cabo ejerciendo de medio melee ante la ausencia de Ezequiel. Choca Maca con todo. Abre de nuevo de Cabo. Balón para Tito. La percusión, entra a limpiar. Sigue Carlos ordenando la jugada. Muy bien a la mano. Parece que buscan el ala. Hay superioridad. Una carga, ahí va. Vamos a cambiar el sentido del juego, se ha agotado el campo en ese lado. Vemos el buen bloque de defensa que está haciendo Getxo, que hace retroceder a los vigueses. Getxo está metiendo hacia atrás a Vigo. Cargo ahí Maca, protege el balón. Vamos a buscar balón para Sebas. Parece Seba. que empujan, hay un rack, consiguen avanzar un poco. Presenta bien el balón, se abre atrás y Vigo, que va a salir de patada. Muy buena la presión de Getxo, ese Parece que hay balón un se avance fue para de Vigo, adelante. pero no. Ya había salido. Había salido, vamos Así a que... la touch. La primera touch de este... no, Melé. Pitó el aván. Entiende que el balón Aván. no había salido, evidentemente. Y Melé con la introducción para Getxo. Veremos cómo se presenta esta melee. Han salido bastante fuertes los vascos, con una muy buena presión defensiva, que han metido en su propia 22 a Vigo, en este primer tramo del encuentro. Bueno, vamos a ir a melee. Parece No que le se gusta el hunde. árbitro, hay que empezar a empujar antes de tiempo, eso no puede ser. Se repite la melee. Ahí poniendo orden el árbitro a las primeras líneas, explicando muy bien qué es lo que quieren este tipo de contactos. Y vamos de nuevo con la fase de conquista. Vemos detrás de la melee a nuestro fotógrafo Rogelio, un saludo, ahí está preparado para captar todo lo que el ojo no ve. Parece que se hunde la melee otra vez. Hunde Vigo la melee, golpe a Y favor de Getxo. retroceden 10 metros. Y se ponen ya casi en línea de 10. Pero se repiten, parece ser. Quiere melee de nuevo, pide melee de nuevo Getxo. Me parece que está dominando bastante en esta primera agrupación.